Bueno, nuevamente, buen domingo a todos. Tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor ahora, o poder abrir la palabra del Señor. Así que es un privilegio, amén. Tenemos esta libertad de poder juntarnos y abrir la palabra sin persecución o sin temor a la persecución de parte del Estado o de parte de un grupo terrorista anticristiano. Pero nosotros tenemos esa libertad y que esa libertad la podemos tomar como algo de gracia y la utilicemos con temor y reverencia, no con indiferencia o irreverencia, ¿verdad? Porque muchas veces lo grandioso se puede ver común y corriente y no tomamos con temor y reverencia aquello que se nos ha dado. Y en este caso la palabra de Dios y también este tiempo de poder juntarnos a la hora del Señor juntos. Bueno, vamos a tener 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y vamos a estar del versículo 13 y 14, vamos haciendo énfasis, pero vamos a leer todos juntos estos 6 versículos, si no me equivoco. Así vamos a estar leyendo la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Ya lo van encontrando. Está en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Verso 15, todos juntos leemos en adelante. Por lo cual os decidimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, ahora sí, leemos todos juntos, porque se escucha 2 o 3. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos viendo una vida que agrada a Dios. Vimos que una vida que agrada a Dios es una vida pura sexualmente, una vida alejada del pecado sexual. En el versículo 13, 3 al 8 habla sobre eso, que incluye la fornicación. También vemos que la vida que agrada a Dios es una vida que tiene amor por el hermano, amor fraternal. Ya lo vimos hace 2 domingos. Y el domingo pasado vimos que una vida que agrada a Dios también es una vida responsable, una vida laboriosa, una vida que no es indisciplinada, sino que tiene disciplina, que tiene responsabilidad, sobre todo en el trabajo que Dios te ha puesto en tus manos. Que no tenés que ocuparte en lo que Dios te ha dado, no en lo que no te ha dado, y no ocuparte en lo ajeno, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver una vida que agrada a Dios, es una vida llena de esperanza, una vida llena de esperanza. Y gloria a Dios por la esperanza, porque no es una esperanza ficticia, una esperanza basada en la verdad. Entonces vamos a ver 3 verdades, lo cual nos hace tener una vida de esperanza, una vida llena de esperanza. Y vamos a ver 3 verdades en estos domingos, pero hoy vamos a ver una. Y la primera verdad es que los que duermen, o los que mueren en Cristo, serán, ¿qué cosa? Resucitados. Serán resucitados cuando Jesús venga en las nubes y venga a buscar por su iglesia. Así que la primera verdad es que los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo, serán resucitados. Entonces nosotros debemos tener esperanza por esa verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darme este tiempo de poder predicar, de poder enseñar. Te pido, Señor, por cada uno de los corazones que están aquí, que puedan recibir la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que no caiga al costado del camino la semilla, que no caiga, Señor, en pedregales,
que no caigan en espinos, que el afán o la codicia engañosa de la riqueza o el entretenimiento o lo que sea, Señor, que esté obstaculizando, levantándose un muro para que reciban la palabra, que eso no sea un impedimento, Señor, para lo que dije, para que puedan recibir la palabra. Señor, que puedan recibirla y oírla con fe, no con incredulidad, porque si la oyen con incredulidad, Señor, de nada les sirve, no les es provecho. Te pido, Dios, para que puedan recibirla con fe, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra tuya, Señor. Te pido, Dios, para que este pasaje me des claridad al enseñarlo, al explicarlo, Padre Santo, que haya esperanza en nuestra vida y que esa esperanza nos lleve a vivir una vida obediente, una vida santa, una vida que te glorifica, una vida que te agrada, Padre, una vida que te agrada en todo, porque no estamos para agradar a los hombres, yo no estoy para agradar a mis hermanos, aunque sí debo de ser de bendición, pero no estoy para agradar a ellos, estoy para agradarte a ti, Padre. Y ellos tampoco están para agradarme a mí, ni a ninguno, están para agradarte a ti, Señor. Esa es la meta suprema, y si hacemos eso, vamos a estar bien, Padre. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como le dije, es una vida que agrada a Dios, es una vida de esperanza, una vida que llena de esperanza, no una vida con poca esperanza, una vida llena de esperanza, y esa esperanza está basada en verdades de parte de Dios para nuestras vidas. Y la primera verdad es que los que duermen en Cristo, o los muertos en Cristo, van a resucitar. Versículo 13 y 14 se lo voy a leer. Versículo 13 se lo voy a leer. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Wow. Entonces, acá está hablando acerca de ignorar, está hablando acerca de conocimiento. Hace poco estaba hablando acerca de exhortaciones y directrices bien claras, bien directas, bien concretas, mandamientos, y ahora vemos acá que abre en cierta forma un paréntesis, no sé si paréntesis, abre un paso, empieza a mencionar y hablar sobre un tema que él va a dar mucha información, va a dar información para que ellos no sean ignorantes sobre el asunto en el cual empieza a introducir, sobre el tema que estamos viendo en el versículo 13, que acerca de los que mueren en Cristo. ¿Qué pasa con los que mueren en Cristo? Eso es la pregunta, la incógnita, el interrogante que tenían los tesalonicenses cuando veían partir un hermano en Cristo, cuando veían que fallecía un hermano en Cristo, porque ellos ya tenían varios años en Jesús, caminando con Jesús, y ya habían experimentado la persecución, así como los judíos habían sufrido la persecución de la misma nación, así ellos sufrieron la persecución por los gentiles, al igual que lo persiguieron a Jesús. Eso está en capítulo 2, ya al final habla acerca de la persecución. Entonces no lo extrañaría, cuando se inició la iglesia, en Hechos 17, ¿cómo inició? ¿Inició todo bien o hubo persecución? Hubo persecución. A Jasón lo metieron en la cárcel y tuvieron que pagar una fianza para sacarlo. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia en el libro de Hechos? ¿Cómo se fundaron las iglesias al principio de todo el cristianismo? Fueron siempre a través de la persecución, en un contexto de persecución y muerte. Porque ya en Hechos capítulo 8 se ve la muerte de alguien que se llama el primer mártir. ¿Cómo se llama él? Esteban. Él predicó y lo mataron. ¿Y quién tenía la ropa de Esteban? El mismo escritor, ¿verdad? El que escribe el primer Tesalonicenses. Entonces, vemos que ellos ya, en ese contexto, ya tenían bastante tiempo para ver partir a sus hermanos en la fe de acá de la tierra. Y ellos tenían la pregunta: ¿qué va a pasar? Porque tenían bastantes filosofías, filosofías, enseñanzas, doctrinas mundanas, seculares, y no tenían conocimiento acerca de la revelación de Dios con respecto a sus hermanos en la fe. Tenían sí del Antiguo Testamento, pero en esta nueva dispensación de la iglesia no tenían a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar. Entonces, es verdad que de hace tiempo muchas personas creen
y ahora se ha hecho más popular en nuestra cultura, en este lado del mundo, en Occidente, que cuando uno muere, ¿qué pasa? Va a ser como reencarnado, ¿verdad? Toma su vida, toma otro cuerpo, u otra forma, puede venir incluso, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser un caballo, puede ser un perro, puede ser un tigre. Después otros también piensan que en su antigua vida, porque es reencarnación de reencarnación, yo escuché, han estado, no sé, en la guerra mundial, han estado en el año 1800 y le llaman regresiones. Entonces hay muchas filosofías o enseñanzas acerca de la muerte. Otros creen que también cuando uno muere, ¿qué pasa? No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Esos son puramente materialistas. O sea, ya no existe nada. Vos morís, se apagó el tele, ya está. No existe, existe la nada. Entonces, ¿eso es algo bíblico? ¿O qué enseña la Biblia acerca de eso? No, la verdad es que no enseña lo que mencioné recién. Enseña otras verdades, otras doctrinas acerca de lo que va a pasar después de la muerte. Y entonces Pablo le empieza a introducir este tema y le empieza a disertar y a enseñarle para que ellos tengan lo que se llama el título, ¿qué cosa? Esperanza. Tengan esperanza. Y lo contrario de esperanza es tristeza, bueno, sin esperanza, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos puntos o algunas palabras. Por ejemplo, cuando dice acerca de los que duermen, acerca de los que duermen. ¿Qué son los que duermen? ¿Qué significa dormir? Dormir es dormir, literalmente dormir, o sea, me duermo una siesta. ¿Eso está haciendo referencia a Pablo? ¿O dormir acerca de la muerte? Acerca de la muerte. Eso está haciendo referencia. Utiliza ese término, así como hay varios términos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de los que ya duermen, haciendo referencia a que ellos ya están muertos físicamente. Ya han muerto físicamente. Entonces acá está hablando acerca de ellos. No está hablando de dormir, o sea, me voy a dormir en una siesta o me voy a dormir en la noche. No está hablando acerca de eso. Utiliza ese término para hacer referencia a los que mueren en Cristo. Así que, ya sabiendo eso y entendiendo eso, tienen que saber, o tenemos que saber, que la muerte es natural. O sea, es natural porque el efecto del pecado produce, ¿qué cosa? Muerte. El efecto del pecado. Y estamos en un mundo de pecado, caído bajo la influencia y del pecado, es así. En Génesis 3 ya vemos que Eva pecó, le hizo pecar a Adán, y por un hombre se introdujo, ¿qué cosa? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque cuando todos pecaron. Entonces, entendiendo eso, que el pecado produce muerte, no podemos esperar que nosotros vivamos eternamente en esta vida, en este cuerpo. Va a haber muerte física. Eso es algo natural. Excepto lo que vamos a ver el domingo que viene, excepto los que hayan quedado, los que hayan permanecido hasta la venida del Señor. Dice, bueno, yo lo que digo es, vos también vas a morir. Esa es la verdad. Vos has experimentado que otros han partido, pero también la realidad es que vos también vas a morir. Y yo también voy a morir, ¿no? Tarde o temprano vamos a morir. Vamos a morir. Y la muerte no significa que es como dicen algunos, un sueño del alma, ¿no? Una pausa. No. Ahí nomás cuando hay muerte, de inmediatamente, tal vez nuestro cuerpo queda acá. La verdad queda acá porque dice en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Es muerta. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo, separado del espíritu, está muerto. O sea, ya está. No hay vida. Entonces el espíritu sigue, pero este cuerpo queda acá, muerto en la tierra. Pero cuando hay muerte, pasa lo que dice el rico y Lázaro. ¿Qué pasó con el rico? ¿A dónde pasó? Al Hades, ¿verdad? Y tenía mucho sufrimiento. Y él había vivido en la tierra una vida desordenada, llena de exceso, pero una vida desordenada, y después sin Dios, y fue enviado al Hades. En cambio, ese rico
Pero en cambio, Lázaro, quien era un mendigo, estaba ahí esperando las migajas, lo que sobraba, él fue llevado al seno de Abraham. Entonces, acerca de del Espíritu, el Espíritu continúa. Y también dice en el 2 Corintios capítulo 5, cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes ¿en quién? Al Señor. En 2 Corintios. Estamos, bueno, le voy a citar para decirlo exacto. 2 Corintios, lo voy a leer. Dice Santiago 5, 6 y 8, dice 6 al 8. 2 Corintios, no Santiago, 2 Corintios 5, 6 al 8. Dice lo siguiente, y los que no están buscando escuchen, presten atención, porque así no se demoran en buscarlo, porque todavía no lo saben. Pero 2 Corintios capítulo 5, 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, mientras que estamos acá en vida, no estamos presentes en el Señor. El Espíritu no está con Él. Después continúa: porque por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿a quién? Al Señor. Y eso es cuando Santiago 2.26 dice que el Espíritu sin el cuerpo, o sea, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Es allí cuando el Espíritu pasa a la presencia de Dios. Entonces, todos vamos, en cierta forma, a morir, al menos que permanezcamos hasta la venida de Jesús. Y acá Pablo lo que dice, en Tesalonicenses dice: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. O sea, este tipo de tristeza es una tristeza sin esperanza. Porque claramente la muerte trae, ¿qué cosa? Tristeza. Pero él está dando esta información, estas verdades, para que tenga una tristeza sin esperanza. ¿Y por qué digo que la tristeza, una muerte de un ser querido, o de un hermano en la fe, mejor dicho, directamente, produce tristeza? Porque es normal, es natural. Eso es natural. Y vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de la tristeza, o de hombres que han tenido tristeza por causa de la muerte o por causa de despedidas. Es decir, ya no lo veo más, ya está, no lo veo más, por un tiempo, por un lapso de tiempo. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 14, versículo 9. Vamos a ir viendo varios pasajes en el libro de Mateo. Así que tengan ahí en un señalador, 1 Tesalonicenses, no se despeguen de ahí porque vamos a volver, así no lo pierden. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, el principio del Nuevo Testamento. Vamos a ver que la tristeza en cierta forma es normal y natural, pero lo que Pablo está diciendo es una tristeza sin esperanza, es la que él no quiere que tengan. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 9, el rey Herodes está allí en el palacio y viene la hija de, si no me equivoco, de su mujer, y viene y le da danza, ¿verdad? O sea, la hija de su mujer le da bien danza y hace un baile sensual y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar todo el reino si vos querés. ¿Qué es lo que vos pedís? Hasta el reino te lo voy a dar. ¿Y qué le dice? Le va y le consulta a la madre, y la madre le da un consejo y le da la petición. Versículo 9, versículo 8 dice, y 9, vamos a leer. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Entonces, ¿qué es lo que le produjo la muerte inminente y segura de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que él se entristeció?
Él se entristeció. Él tenía un cierto afecto y apego con Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista, ¿qué le decía? Que esa mujer no le era lícito tenerla. O sea, le iba y le decía la verdad de su pecado. No le era lícito tenerla. Entonces, Juan el Bautista estuvo mucho tiempo en la cárcel y él hablaba con el rey. Y él se entristeció por ese juramento, porque iba a morir Juan el Bautista. Nunca pensó tal vez eso. Ahora, Mateo 17. Mateo 17. Este término es igual al que se utiliza en de 1 Tesalonicenses. El mismo término. Por eso estoy buscando esos pasajes que utilizan el mismo término en el original. Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y verso 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Qué es lo que le produjo en ellos? Tristeza. En gran manera. El anuncio de la muerte de Jesús le produjo en los discípulos una tristeza en gran manera. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. No está relacionado con la muerte en sí, directamente, pero sí de manera indirecta. Sí de manera indirecta este pasaje. Mateo capítulo 26, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 26, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va, ¿a qué cosa? A entregar. ¿Quién era el que le iba a entregar? Judas. Pero ellos no sabían quién iba a entregar. Verso 22 dice: y entristecidos, ¿qué cosa? En gran manera, nuevamente, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? En ellos estaba esa duda y esa tristeza de decir: ¿seré yo el que le voy a fallar al Señor? ¿Seré yo el que voy a traicionarle? Y está entristecido a causa del anuncio de Jesús. Continúa en este mismo capítulo porque pasaron varias actividades, hubo varias influencias también del demonio, Satanás, hubo varias influencias. Él se incorporó en qué persona? En Judas, entró en Judas y Judas se fue para venderle a Jesús. Entonces vemos que Jesús va a orar en Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38. 36, 37 y 38. Va a orar al jardín de ¿qué? De Getsemaní. En el mismo capítulo 26, versículo 37 al 38. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta qué cosa? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Jesús tuvo tristeza. Jesús tuvo tristeza y angustia en gran manera, a causa de lo que Él iba a padecer por nuestros pecados, el juicio derramado de Dios el Padre sobre Dios el Hijo. Entonces Él sintió una angustia profunda en su ser. Y ahora ustedes dirán: es verdad lo que dice en Hebreos capítulo 4, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra dolencia, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, conforme a nuestras debilidades. O sea, Él tuvo tristeza, y tristeza profunda, de tal manera que se derramaban gotas de sudor como de sangre. O sea, increíble, grandes gotas Él derramaba. Si te has sentido una vez así, Jesús lo ha experimentado y Él sabe cómo uno se siente triste en gran manera. Ahora, no solamente Jesús estaba triste, los discípulos estaban tristes porque decían: yo seré el que lo voy a traicionar. En Lucas capítulo 22, es la misma escena, orando en el Getsemaní, es la misma escena, porque Él había tomado a Pedro, Juan y ¿cuál era el otro?
ya a los hijos del trueno, que era Jacob y Juan y Pedro. Entonces, en Lucas capítulo 22, la misma escena donde estaban orando los tres discípulos que mencioné, Jesús le había dicho: vengan, acompáñenme para orar, ¿verdad? Para que me respalden en oración. ¿No querés siempre compañeros para que oren por vos, que te acompañen? Sí, es bueno orar juntos. Y Jesús sintió esa necesidad y le quiere también dar una lección. Y va y lo lleva a Getsemaní, a ellos tres, como quien diría, a los pesos pesados, a los que iban supuestamente a aguantar, a los que iban a estar en la primera fila. Pedro había dicho que su vida iba a poner por quién, por él, ¿no? Y que no, Jesús, yo no te voy a negar 3 veces, no te voy a negar. Vemos ahora en Lucas capítulo 22, versículo 45. Vamos a leer el versículo 44 para entrar en contexto. Recuerden el jardín de Getsemaní, dice, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Verso 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? A causa de la tristeza, a causa de la angustia. Y es que, hermanos, la tristeza produce muchas veces estar en dónde. Ahora, actualmente. Ellos durmieron ahí, pero ¿dónde te produce? Estar en dónde. En la cama, ¿verdad? No te deja levantarte, porque sentí una profunda tristeza en tu ser, que todo es oscuro, que todo es gris, que no hay sol, está todo nublado, y querés estar ahí, pasivo, no haciendo nada. Entonces esa tristeza les llevó a los discípulos a dormir. Los llevó, no pudieron aguantar. Pedro, que había dicho: yo voy a poner tu vida, voy a poner mi vida por vos, y él se durmió a causa de la tristeza. Y podemos seguir mencionando versículos. Por ejemplo, no lo busquen, pero le voy a mencionar Filipenses 2:27, cuando Pablo está por perder a Epafrodito. Él dice: le pedí a Dios, le rogué para que no se lo llevase, para que no añadiese tristeza sobre tristeza. O sea, él ya tenía tristeza por Epafrodito y por otras cosas que pasaban en el ministerio. Pero si él moría, ¿qué iba a añadir a su vida? Tristeza, sobre tristeza. Entonces, la muerte trae, ¿qué? Tristeza. ¿Cómo es la tristeza? No puedo definirla en sí, pero puse, no, es como, por ejemplo, no levantarte de la cama. Es todo gris. Todo, te sentís frustrado. No poder hablar nada. La presión que uno siente sobre sus hombros. Tal vez te trataron mal, no te amaron, etc. Tal vez te sentís solo y te sentís vacío. Y tal vez llorás todo el día, estando en tu cuarto, sin poder parar de llorar. Sin saber cómo parar de llorar. No puedes. Y no puedes. Es más fuerte que vos. Muchas veces la tristeza se ve reflejada así, en esa conducta. Por ejemplo, lo he tratado de buscar también, eso lo he buscado también en la gente secular, acerca de la tristeza, cómo trata de expresarlo, a través de canciones, una forma de cómo uno refleja el pensamiento de la cultura, y la cultura es el reflejo de la sociedad, ¿verdad? Y en una canción decía: intento apagarlo, pero vuelve a reproducirse. Cuando es real, los sentimientos son difíciles de ocultar. No puedo imaginar todo el dolor que siento. Daría cualquier cosa para volverte a escuchar. Sé que todavía vives tu vida después de la muerte, cada paso que doy, cada movimiento que hago cada día. Cada vez que oro por ti, te estaré extrañando. El autor de esta canción tiene un profundo dolor a causa de la pérdida de su amigo, porque se la dedicó a su amigo. Entonces, los mundanos tienen tristeza. Vemos que Jesús tuvo tristeza, los discípulos tuvieron tristeza en gran manera, y ahora Pablo está diciendo: no quiero que ustedes tengan tristeza sin esperanza. O sea, ya hay tristeza,
pero no quiero que añaden tristeza sin esperanza. ¿Cómo sería tristeza sin esperanza? Perdón. Por ejemplo, los incrédulos no tienen esperanza porque no saben de Cristo, porque no creen en Cristo, porque ellos no volverán a ver al difunto jamás, porque los que mueren en Cristo tienen una nueva vida en Jesús. La muerte, ¿qué es? Es ganancia. Y Él dice, estoy puesto en aprieto, porque no sé qué elegir, o estar acá en tierra, o estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, uno que muere pasa a la presencia del Señor. Pero un incrédulo no tiene esa esperanza. Ellos viven, o los que estaban en Tesalónica, influenciados por la enseñanza griega, la enseñanza politeísta de los dioses paganos, lo cual tenían un concepto acerca de la muerte, pero no era el concepto bíblico ni enseñanza bíblica. Entonces, ellos viven y mueren, y tal vez ya no hay vuelta atrás, todo se acabó, ¿verdad? Como por ejemplo en Corintios, que dice, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Ellos tenían ese pensamiento de que materialista, todo que ahora y el presente, el aquí y el ahora, es lo que vale. Después, mañana no habrá. No sabemos si habrá un mañana, y si hay un mañana en el cual morimos, mejor aprovecharlo el hoy, ¿verdad? Y de ahí viene, desde ya de años, esa frase, o ese pensamiento, mejor dicho. Lo cual nosotros tenemos que cuidarnos de ese pensamiento. Pero ellos dicen, tal vez ya no hay vuelta atrás, todo se acabó. Y ahora te pregunto, porque Pablo dice, no quiero que ustedes tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? ¿Son los otros cristianos de otra iglesia? No, los incrédulos. Los incrédulos. Ellos son los que no tienen tristeza sin esperanza. Y tal vez perdiste a tu papá o a tu mamá. Tal vez perdiste un amigo. Tal vez estás frustrado porque la vida que soñaste no se cumplió. Al contrario, todo se echó a perder. Tal vez ahora todo está oscuro, ¿verdad? Tal vez todo es así, porque vos estás atravesando una tristeza sin, ¿qué cosa? Sin esperanza. Miren cómo otros hablan acerca de tristeza sin esperanza. Dice, en una canción, también en otras canciones, dice, como un día sin el sol, como una noche sin estrellas. Así es una ilusión que no puedes tenerla. Se despierta el furor, guardo en mi corazón, pero nadie me oye. El silencio triunfó. Otra vez me mudó. Otra vez, nuevamente. La tristeza muchas veces se puede ver reflejado en que uno puede estar acostado, pasando mucho tiempo en su cama, no queriendo levantarse, pero también, ¿en qué? En silencio. Y no querer hablar, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, de que las personas no quieren hablar porque están con una profunda tristeza. Y ahora lo llamarían, ¿qué cosa? Depresión. Quieren estar en silencio. Todo es gris, todo es oscuro. Esto es una tristeza sin esperanza, pero no es tristeza sin esperanza acerca de los que mueren, sino una tristeza sin esperanza a aquellos que sufren sentimentalmente. Por ejemplo, y que se puede aplicar también a la muerte. Esto lo expresa un cantante y dice, ¿qué haces esperando? ¿No ves lo tarde que es tu cuerpo, que está tiritando y no para de llover? ¿Por qué no intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer. Tu foto se está estropeando por la lluvia al caer. Nunca podré, eso le dice el otro, nunca más podré tenerla amigo. Todo terminó. El dolor no se detiene. No encuentro solución. No volverá, ya no volverá. Sin ella no puedo. No podré aguantar. ¿Ven lo que se refleja ahí? Hay una profunda tristeza de decir, no puedo, ya no doy más, ya no aguanto, ¿verdad? ¿Y eso es lo que enseña la Biblia acerca de un cristiano? ¿Eso debe experimentar un cristiano? No, eso no, porque él continúa, no le dice, hagan esto y listo, sino que en versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14.
los que han creído en Jesús, que han muerto y resucitado, de la misma forma tienen que creer que Dios va a traer a los que duermen en Cristo, a los que mueren en Cristo, lo va a levantar de entre los muertos. La pregunta es, ¿vas a creer? ¿Crees lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente acá dice, si creemos que Jesús murió. ¿Crees que Jesús literalmente murió? ¿Murió por tus pecados? ¿O murió figurativamente? Porque hay muchos que creen que Jesús murió de manera figurativa, que es una enseñanza, una alegoría, una analogía, que Jesús realmente no fue crucificado, o que Él tuvo una muerte, no sé, una muerte, ahí le llaman, un paro cardíaco, lo cual hizo perder por un tiempo, no sé si paro cardíaco, otro término médico, pero le hizo perder los signos vitales, lo cual lo mandaron a la tumba, y ahí después vuelve a su, como una especie de epilepsia, ¿no? Y vuelve ahí a tener vida. En realidad no estaba muerto literalmente, en realidad él estaba pasando un tiempo de pausa en sus signos vitales. Y pues hay muchas teorías, lo cual dicen que Jesús no murió. Pero te hago la pregunta, ¿vas a creer en esas teorías o vas a creer en la Biblia? Lo que el testimonio de muchos que fueron ahí oculares, vieron cómo le fue a atravesar la lanza y le salía agua. Eso quiere decir que estaba muerto. Quiere decir que estaba muerto. Una reacción química o biológica en su cuerpo, anatómica, lo cual dice, ya está muerto. Y los romanos eran expertos ¿en qué? ¿En qué? En la muerte. Expertos en la muerte. Se especializaban para matar. Entonces no se le pasaba por alto. No se le iba a pasar por alto. Jesús murió literalmente. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Murió por mi vida, murió por mí, murió por mis pecados. Y Él también fue sepultado durante 3 días. Pero acá también dice, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ok? Resucitó. Si creemos que Jesús resucitó, por esa razón, este pasaje, ese versículo, dice, se concluye que Dios levantará a los muertos como lo hizo con Jesús, los que murieron en Él. Aparte, hermanos, hay un capítulo dedicado totalmente a la resurrección. ¿En dónde está ese capítulo dedicado a la resurrección? En 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir allí, porque ahí habla varias verdades acerca de la resurrección. Primero, la resurrección también fue real de Jesús. Fue real, no fue ficticia, no fue figurativa, no fue un ente, no fue un espíritu, sino fue literal, cuerpo, corporal. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8. Presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Porque Jesús sí murió y estuvo sepultado 3 días, pero el tercer día resucitó. Y hubo un testigo, verso 4 al 8, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a ¿quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro es Cefas. Y después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a ¿quién? A mí, o sea, a Pablo. Está diciendo, no hay ninguna duda de los que vieron a Jesús, 500 testigos, y muchos de ellos ya viven, o sea, ustedes pueden corroborar y preguntar, ¿es real? ¿Fue así? Y todos ellos no fueron engañados. Jesús resucitó realmente, literalmente. Ahora, ¿vas a creer en eso? ¿Amén? ¿Vas a creer? Si no crees, bueno, eso no te va a dar el fundamento para la esperanza. La resurrección también habla acerca de la resurrección que está hablando Pablo. En versículo 20 y 21 vemos que Jesús resucitó y es prueba de que vamos a resucitar. Así como Jesús resucitó, también vamos a resucitar con Él. Versos 20 y 21. Versos 20 y 21 del mismo capítulo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén.
Primicias ¿de qué? De los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice primicias de los que durmieron? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el primero. Él es el primero en su especie. Es decir, en la primera clase de resurrección que se va a dar. Porque Lázaro murió, Jesús lo resucitó, pero Lázaro sigue vivo hoy en día. Lo podemos ir a ver a Lázaro, que Jesús le dijo, ven, sal de ahí, Lázaro. Lo podemos ver que él pueda decir de manera personal, yo la verdad que fui resucitado por Jesús. No, él resucitó, pero volvió a morir. Y ustedes dirán, Jesús tú eres el primero. ¿Por qué dice que el primero si hay otras personas que resucitaron y volvieron o sea, murieron y se resucitaron? ¿Por qué dice que Él es el primero? Bueno, ser el primero porque Él resucita con un cuerpo, ¿qué cosa? Glorificado, cuerpo exaltado. Ya no muere. Verso 21. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, a través de Jesucristo, a través de su resurrección, nosotros podemos tener la esperanza de los que duermen, los que mueren en Jesús, van a ser resucitados. Cuando Dios así lo desee, cuando Dios envía a Jesús a buscar a su iglesia. Volvemos a Tesalonicenses. Sé que estamos yendo de un pasaje a otro, pero eso es para tener un concepto bien amplio, no sé si bien amplio, un concepto preciso acerca de la resurrección. Porque podemos tomar clases de teología sobre este tema. Pero vamos a continuar. Dice, porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la conclusión. Así, es un hecho. Si crees que Jesús murió y resucitó, y en efecto, Él murió y resucitó, porque no es mentira. De la misma forma, Dios va a traer a los que durmieron con Jesús, va a resucitar de entre los muertos. Él va a resucitar en victoria. Él va a resucitar. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús murió y resucitó por ti? Y si lo crees, ¿crees que Dios levantará a los muertos en Cristo para resurrección de vida eterna? Si crees eso, cuando muera un hermano en la fe, ¿qué tenemos que tener? ¿Tristeza sí, pero sin esperanza? No, una tristeza con esperanza. Porque sabes que, en primera instancia, Él está partiendo de la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente el Señor. Pero segundo, porque va a ser resucitado. Su cuerpo va a ser resucitado, se va a unir a su espíritu. Y vos también vas a estar con Él o con ella para toda la eternidad. Amén. Increíble. Entonces eso es esperanza. En cambio, un mundano no tiene esa esperanza. Tristemente, los que mueren sin Cristo no tienen esa esperanza. Entonces te hago esa pregunta. Porque vos podés estar aquí hoy escuchando este mensaje y no tener la esperanza, no tener la certeza, la seguridad de que si hoy vos morís y partís de esta tierra, ¿dónde va a ir tu espíritu? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a ir a la presencia del Señor o vas a ir a ciencia cierta al lago de fuego esperando, o al Hades esperando el juicio eterno, y después del juicio eterno al infierno, al lago de fuego? Ya no hay vuelta atrás. Entonces hoy debes arrepentirte, hoy debes creer para no ir a ese lugar, hoy debes creer para ir con el Señor, estar con el Señor, vivir una vida de comunión con el Señor. Hoy es el día de salvación, no mañana. Entonces, si tomás esa decisión, tenés la esperanza en Jesús. En cambio, si no tomas esa decisión, si no crees, no te arrepentís de tus pecados, esa esperanza no es para vos. No es para vos. Es para aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, si no tenés esa esperanza, vos entrás, como dice Pablo, como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los incrédulos.
los que no han confiado, los que no han depositado su fe en Jesús. Ahora, si has confiado en Jesucristo, si has puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de todo corazón de tus pecados, gloria a Dios porque tenemos esperanza. Podemos vivir una vida llena de esperanza. Es verdad, la tristeza puede venir y podemos sentir momentáneamente o temporalmente una tristeza, la cual nos lleva a decir, hoy no puedo levantarme de esta cama, no puedo salir. Bueno, puede ser, pero después, ¿qué vas a hacer? Vas a tener, ¿qué cosa? Fe, vas a tener confianza y te vas a tener que levantar por el poder, no tuyo, sino por el poder que Dios te da, porque a todo aquel que le pide, Dios le da. Ahora, una pregunta general, ya concluyendo. ¿Y si creemos que seremos resucitados? ¿Vivimos como tal? Vivir sabiendo que un día Dios te levantará a los muertos. Vivir sabiendo que un día vas a estar delante de la presencia del Señor. Porque no es, bueno, ya confío, me arrepentí, listo, me voy al cielo, chao. No es eso. Porque la persona que piensa así, primero, no es cristiana, o en esa forma de pensar no es cristiana. Por nosotros cuando preguntamos a los niños, ¿no? Están todos los niños acá y decimos, ¿quién quiere ir al cielo? Todos levantan la mano, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo, es verdad, todos quieren ir al cielo. Pero realmente, genuinamente, no sé cuántos de ellos creerán de todo corazón, de tal forma que produzca ¿qué cosa? Cambios en su vida, arrepentimiento genuino. Y si sabes que has creído, un día vas a estar delante de Él, porque Dios te va a resucitar, vas a tener que rendir cuenta delante de Él. ¿Cómo te vas a parar delante del Señor? Por todo el dinero que Él te dio, por todo el tiempo que Él te dio, por toda la energía que Él te dio. ¿Cómo te vas a parar delante de Él? Espero que puedas vivir una vida sabiamente. Porque vivir neciamente es como vivir, como decían los corintios, comamos y bebamos, que mañana, ¿qué? Moriremos, ¿verdad? Mañana moriremos. No hay un mañana para ellos. Y viven una vida de acuerdo a sus deseos. Vamos a pedir al Señor que Dios nos guíe. Vamos a pedir al Señor que Dios te ayude y que Dios me ayude a vivir una vida de esperanza. De saber que un día vas a estar delante del Señor, que Él te va a buscar. Si morimos, si todavía no permanecemos con vida hasta que venga, vamos a resucitar, vamos a estar en cuerpo y en espíritu delante de Él. Entonces, mejor ahora vivir una vida de obediencia, una vida que agrade al Señor. Una vida que diga, mira, ¿no has visto mi siervo Job? Cómo él me obedece en todos mis caminos. ¿No has visto a mi siervo Job? De tal forma que él pueda decir, de cada uno de los hermanos que están acá, decir, ¿no has visto al hermano tal? ¿No has visto a la hermana tal? ¿Cómo ella o él me sirve? ¿Cómo él me obedece? Aún en todas las circunstancias, en todas las pruebas que vienen. ¿No he visto? Y qué feo sería decir, mira, no me agrada él, no me agrada ella. Puede pasar eso, puede pasarlo con nosotros. Entonces procuremos ser agradables. Y una forma de ser agradable es vivir una vida de esperanza. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por cada uno de los que están acá. Señor, gracias por cada uno de los que están acá, Padre. Porque tu palabra no vuelve vacía. Te pido, Dios, para que podamos serte agradables, Señor. Vivir una vida de esperanza. Una vida que sabe, como primera verdad, que los que mueren en Cristo van a ser resucitados. Por tanto, si nosotros morimos en ti, ya estamos en ti y morimos, un día vamos a estar totalmente en cuerpo y espíritu delante de tu presencia, Padre, para toda la eternidad. Y aquellos que mueren van a estar, que vemos partir, Señor, de acá, de esta tierra, lo vemos partir, y su espíritu pasa a tu presencia, Padre, pero el cuerpo queda acá. Señor, un día van a resucitar también. Van a estar para siempre contigo, como están ahora. Te pido, Dios, que eso alimente nuestra esperanza y no tengamos tristeza
como los otros, que no tienen esa esperanza firme. Pero gloria a tu nombre, que nosotros sí. Y deseamos, Señor, y anhelo poder vivir una vida que te agrade. Así que ayúdame en este punto, ayúdame, Señor, en esta situación, Padre, y en cada situación, a procurar agradarte. Te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por mis hermanos para que la ayudes, para que quite toda enfermedad, quite toda dolencia, quite toda enfermedad espiritual, quite toda dificultad, Señor, espiritual también, para que este pueblo, Señor, sea un pueblo santo, celoso de buenas obras, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, que tú sigas hablando de nosotros, y después de la reunión, ayúdanos y acompáñanos también en la limpieza. Bendice el fundamentalismo, Padre, para los hermanos que van a estar viniendo, asistiendo. Y si hay algunos que no han creído, Señor, que puedan creer de todo corazón, porque incluso pastores pueden estar perdidos, Padre. Entonces, Señor, te ruego porque tú salves a aquel que no ha confiado verdaderamente y no ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Ora grandemente en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga.